Si empezamos con el tema. Espere que voy a cambiar una cosita acá. Ahí cambió la imagen, ¿puede ser? Sí. La idea es poder tener una clase un poco más parecida al aula, ¿no? Bueno, yo no me veo, así que cualquier cosa me dicen que si se ve bien o se ve mal, ¿sí? Segundito, a ver. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, fundamentos de programación. Bueno, creo que hoy día es muy común tener acceso a una computadora o alguna celular o algún tipo de máquina que nos permite hacer funciones de computación, ¿sí? Un celular es una computadora en chiquito. Nosotros vamos a empezar a ver cómo es este tema de la programación de las computadoras. Las computadoras empezaron más o menos en 1940, 1950, 1960, así que pasaron ya bastante tiempo, ya van 60, 70 años de computación. En todo ese tiempo fue avanzando un montón todo este tema. Como ustedes saben, las computadoras, ¿sí?, son piezas electrónicas, ¿sí? ¿Se lee bien el pizarrón? Sí, se ve bien. Se entiende. Bien, son computadoras electrónicas. Esas computadoras electrónicas son circuitos. Y hay una diferencia entre, por ejemplo, cierto tipo de señales. Esto es muy técnico desde el punto de vista eléctrico. Hay cierto tipo de señales que son continuas con el tiempo, como el sonido. El sonido es una señal que modifica el aire y hace que nuestro oído escuche. Pero es una señal de este tipo, así que es continua, va variando con el tiempo. Las computadoras funcionan con circuitos electrónicos, pero con señales que se llaman discretas o digitales. Discreta o digital. Eso capaz que tal vez lo vean en mayor profundidad en alguna otra materia de arquitectura o algo así. Pero yo para hacer una introducción. ¿Qué significa algo discreto, algo digital? Que tiene una cantidad de valores delimitados. ¿Por qué diferencia hay entre una señal de este tipo analógica y una señal discreta? La señal analógica varía con el tiempo en una infinita cantidad de valores puede tomar. En cambio, una señal discreta puede tomar ciertos valores prefijados. ¿Sí? Pueden ser 1, 2, 1000, 5000, pero siempre valores fijos. En este caso, una computadora electrónica solamente toma dos valores, que es el 0 o el 1, o la corriente y la no corriente, ¿sí? O el verdadero o el falso, o una lamparita prendida o una lamparita apagada, ¿sí? Si las computadoras electrónicas solamente entienden internamente dos valores, el 0 o el 1. Entonces ustedes empiezan a venir la pregunta, ¿cómo se trabajó al principio con las computadoras? Al principio
las computadoras no había lenguajes como tenemos ahora de programación. Entonces, había personas muy especializadas que sabían tocar esos ceros y unos internamente para que la computadora funcione. ¿Sí? A medida que fue avanzando la tecnología, se fueron haciendo programas que traducían esos ceros y unos a lenguajes de mayor nivel. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una computadora acá que solamente se ve ceros y unos, acá tengo una persona, ¿cómo le habla a la computadora? Hay una serie de capas de traducción que nosotros llegamos a tener un lenguaje parecido a nuestras palabras, generalmente en inglés. Y con esos programas, un lenguaje de programación, eso se va traduciendo hasta que la computadora entiende los ceros y unos que tiene que usar para ejecutar ese programa. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a empezar a aprender es cómo usar este lenguaje de programación. ¿Sí? No nos vamos a poner a programar en ceros y unos, aunque eventualmente uno podría hacerlo, pero sería una tarea muy compleja y muy difícil. Entonces, nosotros vamos a aprender lenguajes de programación. Supongo que vamos a aprender en esta materia, por lo menos uno básico que se llama pseudocódigo, S-E-E, pseudocódigo. Se dice pseudocódigo porque es un medio código, un código que no es un código completo de programación. Y después vamos a tratar de aprender un poco el lenguaje Java de programación, ¿sí? Que es otro lenguaje muy, muy difundido hoy día. Usamos Java porque con Java ustedes, una vez que tienen algún conocimiento de Java, si realmente le van agarrando la vuelta, después todos otros lenguajes son parecidos y tienen la estructura muy similar. Entonces van a poder abordar otros lenguajes, si es que eventualmente lo necesitan, sin mayor dificultad. Es cuestión de aprender la sintaxis, aprender las diferencias, pero la lógica de funcionamiento de los programas va a ser similar. ¿Sí? Bien, entonces, esto es una introducción muy así, grandes rasgos de por qué usamos un lenguaje de programación. Porque para que la computadora entienda lo que nosotros queremos hacer, la computadora es algo totalmente, por lo menos hasta el día de hoy, algo tonto, que no hace cosas por sí misma, sino todo lo que hace lo hace porque alguien le cargó un programa para que lo haga. ¿Sí? No son como las personas que deciden. No, la computadora no decide nada. La computadora tiene sus cosas ingresadas y puede hacer lo que la persona que la programó diga. ¿Sí? Puede ser una computadora de un auto que lo maneja, o puede ser la computadora de un misil que va y destruye una ciudad, pero la computadora no toma esa decisión, sino la persona que la programó. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tratar de empezar a hacer algunos programas con algunos lenguajes. Ahora, esta primera parte que vamos a ver tal vez en esta clase, va a ser un poco cómo trabajar con nuestra computadora. ¿Sí? Generalmente la usamos para muchas cosas. A ver, si alguno de ustedes me puede decir, o si me puede cada uno de ustedes decir, ¿para qué usa una computadora normalmente? ¿Quién contesta? A ver. Una computadora, cualquier tipo de computadora. Sí, sí, o más bien no tanto un celular, sino si tiene una computadora, una laptop, una notebook o una computadora tipo PCPU, mejor, si no el celular. Sí, yo lo uso para jugar. Para juegos, bien, para el entretenimiento.
Exacto. Sí, yo también más que nada entretenimiento y como medio de, qué sé yo, de información. Cuando necesito alguna cosa lo busco por ahí. Para acceder a información en Internet, por ejemplo. Sí. Bien. ¿Vos, Erika? Yo lo uso para informarme, para Sí. capacitarme y otras cosas más. Para mirar películas, especialmente películas. Está bien, para hacer lo que yo también la uso para eso, la computadora, con un programa que baja películas, que no voy a decir de dónde las baja, pero bueno. Entonces, porque son truchas, no por otra cosa. Entonces, también la uso para ver Netflix, por ejemplo, para ver, ¿cómo se dice? El Flow, para ver el cable, también para buscar información en Internet, sí, para, como decís vos, para formarse, ¿sí? Y por mi trabajo también la uso para programar, ¿sí? Entonces ahora yo le estoy pasando un poco ese conocimiento, la idea es pasar un poco ese conocimiento a ustedes para que además su computadora les sirva como una herramienta para programar en este caso y en el futuro capaz que para tener una actividad relacionada con esta, ¿cómo es? Con esta disciplina de la computación, de la programación. La, los sistemas tienen un montón de áreas. La programación es una más, ¿sí? Así que no se crean que porque no programen no van a poder estar en sistemas. Tiene un montón de áreas la parte de sistemas. La programación es una, que a mí me gusta, pero hay un montón más de áreas. Eso capaz de una materia un poco más adelantada van a poder ver todas las áreas que involucran lo que se dicen los sistemas de computación, ¿sí? Pero generalmente la parte de programación es una parte importante, porque ahí es donde se crea realmente la pieza de software, la pieza que va a solucionar, en cierta forma, la problemática que está teniendo una empresa, una persona, una organización, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos ver nuestra computadora como una herramienta, ¿sí? La computadora tiene lo que se llama un sistema operativo. Eso más o menos lo tienen, así por lo menos escuchado, sistema operativo. Sí, sí. Es lo que ustedes necesitan para que todo, la electrónica, pueda ser, aunque sea usada por ustedes de alguna forma sencilla. Poder usar la cámara, el micrófono, el teclado, el mouse, la pantalla, la memoria, ¿sí? Todo eso, hay un software, o sea, tenemos la electrónica y arriba, como si fuera una capa, le ponemos el sistema operativo, SO. Y esta es vamos a ponerle CPU para hacer una generalización. Ahí arriba nosotros vamos a usar programas que ustedes actualmente los usan. Por ejemplo, para navegar usan el Chrome, por ejemplo. El Chrome para Internet. Para ver películas, no sé, yo a veces uso uno que se llama VLC para ver videos, por ejemplo. O para jugar, ustedes usan la plataforma, no sé qué plataforma hay. Steam, ¿Cuál? Steam o Epic Games. Steam, ¿no? Steam. ¿Steam? Sí. Steam. Eso también es una plataforma que se instala en la computadora para poder acceder a la red de juegos, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos a instalar algunos otros programas para poder hacer programación. El primero que vamos a instalar, se lo menciono nada más, se llama PSE Int. ¿Sí? Ese es un pequeño programa para hacer, se llama pseudocódigo. Después vamos a instalar otro, el lenguaje de programación, para que nos interprete nuestro código
que va a ser el Java, que eso más que nada lo van a ver con el profesor de la Cruz, cómo instalar el Java. Y después, para escribir cosas en ese lenguaje Java, vamos a usar el NetBeans, que creo que también ustedes lo están instalando. Y aparte vamos a tal vez instalar nosotros a un programa que nos va a ser muy útil, que es un editor de texto avanzado, se llama Notepad++. Yo esto se lo voy dejando todo en el campus. Entonces, con estos programas vamos a tratar de hacer un poco de programación. ¿Sí? Bien, un segundito, voy a tomar un poquito de agua porque... Cualquier pregunta que tenga, cualquier duda, me consultan, ¿eh? Me interrumpen. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primera instancia, pensar en nuestro ambiente. ¿Ustedes escucharon hablar del disco rígido de la computadora? Sí, profe. ¿Alguien sabe por qué se le dice disco rígido? ¿Mm? ¿O qué es un disco? Va. El disco donde se almacena la memoria. Es un lugar donde se almacena información, básicamente. Esa sería la definición global. Se almacena información. ¿Qué pasa? Hasta hace un par de años, estas partes de electrónica eran mecánicas. Eran un aparato mecánico que tenía, básicamente, así a grandes rasgos, tenía dentro una serie de platos, ¿sí? Que eran de un material rígido y tenían unas cabecitas que leían la información. La información estaba grabada en forma magnética en el disco, entonces se grababa la información. Hoy día todavía se usan estos discos. Y se conectaba a la CPU. Entonces, estos discos mecánicos, antes que existían estos discos, existieron los famosos discos flexibles, o los floppies, que hoy día ya ni existen. Pero eran flexibles porque eran como un plástico. Por eso después, cuando surgieron estos discos, se les dijo disco rígido o disco duro. Pero ¿qué está pasando? Hoy día estos discos ya se están dejando de usar y se están cambiando por lo que se llaman ¿escucharon hablar? Los SSD. Los sólidos. Que son los sólidos, estados sólidos, que en realidad son memorias, son circuitos, ¿sí? Todos chips de memoria tienen adentro los discos de estado sólido. Entonces, hoy día ustedes en su computadora pueden tener un disco de este tipo, que es el tradicional, o un disco de estado sólido. Algo parecido al estado sólido es el famoso pendrive, ¿no? Que ustedes conectan a la computadora, también adentro tiene memoria, ¿sí? Esto también se conecta a la CPU. La CPU en realidad a los discos los ve de una forma estándar, no es que se anda fijando de qué tipo es. Para nosotros, desde el punto de vista de la programación, no nos va a interesar mucho qué disco es, porque hoy día, en realidad uno tampoco sabe bien a dónde se escribe, porque las CPU están conectadas también a Internet, ¿sí? O están en una red interna, en una oficina. Entonces la CPU se conecta a una red y esa red se conecta a otra CPU, ¿sí? Entonces a veces nosotros estamos en realidad escribiendo en el disco de otra máquina. O capaz que estamos escribiendo lo que ustedes habrán escuchado en la nube, en los servicios de la nube. En realidad la CPU no está escribiendo en su disquito acá que tiene, sino está escribiendo en algún servidor de la nube, ¿sí? Entonces, hoy día es con la conectividad tan fuerte que hay, es muy difuso el tema de a dónde estoy escribiendo la información o de dónde la estoy sacando, ¿sí? Pero pensemos
que por ahora, para empezar, vamos a escribir en nuestro disco rígido. Ese disco rígido tiene una estructura, ¿vieron? Una estructura de carpetas. ¿Sí? Primero en Windows tenemos lo que se llaman los discos con letras, el famoso C2 puntos. ¿Sí? Y ahí adentro tenemos carpetas. Archivo de programa, en castellano, sino program files en inglés. Hay otros Windows, hay otros user, y adentro tenemos nuestro usuario, Pepito, y adentro tenemos documents, pictures, o en castellano, fotos, documentos, ¿sí? Videos. Toda esa estructura de información del disco C, nosotros vamos a tratar de ser organizados para trabajar. Entonces, la idea es que podamos armar alguna especie de estructura de carpetas. Esto es muy importante en la programación, el tema del uso de las carpetas en el disco. Y, por ejemplo, una estructura que podemos hacer en el C, hacer una carpeta que se llama proyectos. Adentro de proyectos hacemos una carpeta que sea fundamentos de guión bajo programación, por ejemplo. Y después acá adentro hacemos proyecto 1. Y adentro del proyecto 1 vamos a tener los archivos. ¿Sí? Tenemos la diferencia entre lo que son los archivos y lo que son las carpetas. Nosotros vamos a generar como programas, nuestros programas van a ser archivos. Esos archivos van a estar adentro de esta carpeta, proyecto 1. Después, cuando tengamos otro ejercicio, hacemos una nueva carpeta, proyecto 2, y ahí ponemos todos los ejercicios. ¿Sí? Una estructura parecida ustedes se podrían armar, por ejemplo, para ir siguiendo todas las materias, ahora que ustedes están en modo virtual y que no hay un acceso a las aulas. Capaz que en Documents, donde tienen su usuario, poner ahí una subcarpeta que diga, no sé, carrera, otra pueden poner el año, otra pueden poner la materia, otra pueden poner archivos entregados, proyectos, no sé, para ir dividiendo en carpetas y ir organizándose la información. Eso es muy importante a la hora de ir a buscar información. Porque al principio uno guarda, pero después, cuando tiene que ir a buscar algo, tienen que empezar a interactuar entre las carpetas, se empieza a hacer el lío. En cambio, si uno se va organizando, es mucho más fácil. Y con la programación es mejor estar organizado que estar desorganizado. ¿Sí? Por eso vamos a ir teniendo estas carpetas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? No, por mi parte no. Bueno, yo ahora les voy a compartir la pantalla para mostrarles un poco este programa que deberían instalar, y después con el programa ya instalado, ustedes, voy a cambiar cambiar la cámara, ¿no? Así me ven bien. Ahí estoy mejor. Entonces voy a compartirles un poco la pantalla para que vean un poco cómo es este programa, ¿sí? Cualquier duda me van cortando. Bueno, no sé ustedes cómo se manejan ustedes van a tener que empezar a navegar su disco, ¿sí? En cierta forma. Entonces, una de las formas es usar el navegador de archivos, ¿sí? El File Explorer o
el explorador. El explorador generalmente muestra la computadora, o esta computadora, y te muestra el disco. Ustedes capaz que tienen más discos, yo por ahora tengo uno solo, que lo uso. Esta es mi computadora que uso para... Yo trabajo en una oficina durante el día y de noche doy a una clase. Entonces, en el disco está toda la información. Entonces, la idea es que ustedes vayan al disco C y, por ejemplo, hagan una nueva folder o carpeta que se llame proyectos. ¿Sí? Doble clic en proyectos, nueva carpeta, fundamentos, programación. Un comentario hacia al pasar. En la programación generalmente conviene que las carpetas, los nombres de las carpetas, cuando vamos a empezar a trabajar con programación, no tengan espacios en el medio, caracteres raros, o acentos, o ñes. Se trata de que no haya eso, porque a veces ustedes saben que la programación en realidad nació básicamente en Estados Unidos. Entonces, toda la programación desde el principio siempre se hizo en inglés. O sea, está pensada para el inglés. Cuando empezaron a aparecer idiomas que tenían otras letras, el castellano es un idioma que tiene las tildes en los acentos, en las vocales y la ñ. Esas son letras que en el inglés no existen. Entonces, ahí empieza a haber un tema de que hay que saber manejarlo bien. Para evitarnos todos esos temas, por lo menos acá al principio, tratar de hacer carpetas que tengan todos caracteres en inglés y que no tengan espacios, ¿sí? Para que no tengan problemas en el día de mañana. El día de mañana, cuando ya estén un poco más cancheros, ahí seguramente van a tener que hacer carpetas en castellano o en algún otro idioma, no sé. Eso después se ve. Y porque la computación es algo totalmente global, así que ustedes pueden tener información en cualquier idioma, mismo los idiomas que no tienen caracteres como los nuestros, por ejemplo, en japonés, en chino, en ruso. Hay un montón de caracteres en griego, un montón de caracteres que no conocemos nosotros, pero que en la computadora están soportados. De la forma que se fue agregando a la computación tradicional. La computación tradicional funcionaba en inglés nada más. Para empezar, nosotros trabajamos con caracteres en inglés, sin caracteres... tal vez si lo hacen va a funcionar, pero para evitarles algún funcionamiento raro, tratar de no usar ni caracteres de español ni espacios en los nombres. Entonces, el programa que yo les voy a pedir que instalen, que ya dijimos que se llama PCInt, si ustedes lo instalan con el instalador, que creo que yo le voy a pasar eso, les va a quedar un iconito para correrlo, y como se corre cualquier otro programa. O en el menú de inicio acá le va a aparecer el PSInt. Yo no lo tengo instalado así, como esta no es una computadora que puedo instalar cualquier cosa. Yo lo tengo instalado en una forma que se llama portable, que después también le voy a dejar un video si lo quieren instalar de esa forma. Pero eso se los mencionaba. Si ustedes lo instalan en forma normal, le va a tener el iconito para correrlo desde acá del botón de inicio. Yo lo voy a correr acá donde está instalado, en una carpeta especial. Esta es la aplicación WXPCInt. La idea es que ustedes empiecen a interactuar con un programa. Se me olvidé de explicarle una cosita, se lo voy a explicar acá. No, mejor vamos a ver si se lo puedo decir con el pizarrón. Disculpen un segundito. Bueno, este es el programa, ¿sí? ¿Cómo funciona un programa
que nosotros tenemos que trabajar. Básicamente un programa va a tener tres partes, ¿sí? Un programa, ¿qué hace? Todos los programas que nosotros usamos en la computadora generalmente interactúan con alguna persona, lo más probable, ¿sí? Y si no, interactúan con otro programa. Entonces, suponiendo que este cuadradito representa mi programa, este programa va a interactuar con una persona, ¿sí? A través de, por ejemplo, un teclado. Entonces la persona va a accionar el teclado para que el programa detecte lo que la persona está tecleando. Generalmente para ingresar información. Después el programa, generalmente lo que se hace es un proceso de esa información. Y después de hacer un proceso tenemos una salida. ¿Sí? Esa es la estructura de los programas que vamos a empezar a hacer. Piensen en una calculadora. ¿Sí? ¿Vieron la calculadora que recién usamos en Windows? Acá tienen los números. Acá tienen un display que muestra lo que ustedes están tipeando y las operaciones. Entonces ustedes cuando teclean los números van apareciendo en el display. O sea, el programa va capturando lo que ustedes escriben. Cuando aprietan una operación, un signo más, ahí el programa va haciendo otra operación. Pero todos los ingresos los va tomando para procesarlos. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Ingresan el dato, lo procesan y acá en el mismo display obtienen la salida. Nosotros vamos a hacer algo parecido. Vamos a tener una ventanita donde va a estar nuestro programa corriendo. Esa ventanita nos va a permitir ingresar datos y nos va a permitir ver lo que el programa devuelve. Lo que el programa devuelve, lo devuelve en la pantalla, ¿sí? Generalmente. ¿Sí? O sea, se ingresa por teclado, lo devuelve en la pantalla. Eventualmente después, cuando hagamos programas de otro tipo de interfase, capaz que usemos el mouse, por ejemplo, para ingresar algo. Y también todo lo vamos a ver en la pantalla. Pero nuestro programa va a estar recibiendo cosas de un teclado y mostrando el resultado en una pantalla. Y la estructura es un ingreso, un proceso y una salida. ¿Sí? Esa va a ser la estructura muy básica de nuestros primeros programas. ¿Sí? Se los quería indicar para que ahora vean cómo es que usamos este editor PSI. Le voy a compartir de vuelta la pantalla. Me voy a poner un poco más visible. Ahí estamos. Entonces, este programa es como un entorno para armar pequeños programas. Entonces, nosotros lo que escribimos acá es el código. Ese código lo interpreta y ejecuta. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos una entrada, un proceso y una salida? Nosotros, cuando escribimos un programa, tenemos que escribir para esas tres secciones. O sea, tenemos que escribir algo que lea la entrada, tenemos que escribir algo que procese ese dato que ingresó y tenemos que escribir algo que muestre una salida. O sea que nuestro programa tiene que hacer básicamente todo, como cualquier programa. Tiene que manejar la comunicación con el usuario y tiene que procesar la información que el usuario le dio. ¿Se entiende? Por eso ustedes acá van a ver instrucciones que tienen que ver con la interacción con el usuario y van a ver instrucciones que tienen que ver con el proceso de la información. ¿Sí? Entonces, esto se llama pseudocódigo, PSI. Nosotros vamos a ver, en principio, el código
y también vamos a ver lo que se llama el diagrama de flujo. O sea, los primeros programas vamos a tratar de pensarlos como un flujo, con un método medio gráfico, ¿sí? Por ejemplo, yo acá le voy a poner la parte gráfica, ¿sí? Fíjense, entonces piensen que tenemos instrucciones para leer información, instrucciones para procesar e instrucciones para escribir. Básicamente tenemos una instrucción para leer y tenemos una instrucción para escribir con este tipo de programa, no es muy complejo. Lo que sí tenemos muchas instrucciones para procesar la información. Por ejemplo, este cuadradito verde es para escribir. Si yo lo arrastro, nuestro primer programa va a ser lo que se llama un algoritmo. Después vamos a ver un poco más en detenimiento qué es un algoritmo, pero lo vamos a llamar algoritmo. Entonces, este cuadradito verde escribe. Siempre nosotros vamos a escribir entre comillas, ingrese un número. ¿Sí? O sea, esto le estamos dando un mensaje al usuario, número. ¿Sí? O sea, esto va a correr en una ventanita y esa ventanita va a tener ese ingreso. Para que ingrese el número, tenemos para que pueda hacer el ingreso, tenemos este cuadradito rojo que permite ingresar. Otro tema que no le comenté en un programa. En un programa tenemos información. Esa información se guarda de alguna forma, se guarda en los programas con variables. Esas variables son nombres. La variable tiene un nombre y ese nombre tiene un valor asociado. ¿Sí? Entonces, toda la información que la persona ingrese va a quedar guardada en una variable en nuestro programa interno. Y después yo esa información que tengo guardada en esa variable la puedo manipular, procesar, hacer cuentas. Puedo tener variables mías propias internas. O sea, básicamente nuestros programas van a ser manejo de variables y manejo de información dentro de variables, ¿sí? Toda la información que yo necesito para procesar, para programar, para hacer, van a estar guardadas en variables. Entonces acá, este cuadrito rojo, le pongo el nombre de la variable 1. ¿Cómo son los nombres de las variables? La computación no es algo atado a un idioma, sino que es algo totalmente libre. Entonces, cualquier nombre es casi válido. Generalmente le ponemos nombres que sean fácilmente recordables o fácilmente editables. Variable 1, por ejemplo, es un nombre que se puede... o vamos a poner número 1, que ustedes pueden cambiar. Número. O sea, nuestra variable número 1. Nuestra variable número 1 va a tener el ingreso del usuario. Y para hacer algo con nuestro programa, por ejemplo, hacemos un proceso, una cuenta, algo. Número 1 es igual a número 1 más 5. ¿Sí? Acá estamos haciendo como una cuenta. Agarramos la variable número 1 y le sumamos 5. La computación, no sé si ustedes saben, es en cierta forma, una derivada de la matemática, la lógica, que fue la primera materia, la primera disciplina que se fue separando de la matemática que dio origen a la computación. Así que nuestra computación va a tener cosas de matemática, o sea, no conviene que estén peleados con la matemática para hacer programación. Conviene estar, en cierta forma, amigados. Si hay un tema de matemática que no entienden, traten de buscarle algún texto,
algún libro que pueda solucionar. No es compleja la matemática que se usa, pero las expresiones, las operaciones básicas, los paréntesis, ¿sí? Eso es algo que se usa muy a menudo. Entonces, y después hacemos una salida. Y acá escribimos, no, esto no va. ¿Cómo se borra esto? No. ¿Saben que nunca borré uno de estos? Profe, si aprieta Control Z, Control Z. No. pero si lo mantiene apretado Control Z, no va para Sí, atrás. sí, sí. No, me hace No. la flechita para atrás esta. Sí. ¿Quieres sacar el gráfico, profe? ¿Cómo? ¿Querés sacar el gráfico? Podríamos ver el código también. Claro, si no anda Pero para atrás. tengo que aprender a borrar un elemento. ¿Cómo se borra? ¿Suprimir? No. No tienen borrar acá. Te soy sincero, estas eran las primeras veces que lo uso esto. ¿No lo podés Yo siempre arrastrar y uso el sacar? código. ¿Cómo? ¿No lo podés arrastrar y sacar de la línea? A ver. Ya que estamos. No, me arrastra todo, che. Si no anda el código, lo sacás del código y después volvés, si no, profe. A ver, eso me gusta. Fíjense, esto que estamos haciendo se está escribiendo acá en código. ¿Sí? Si borramos este código, porque me pide que cierre esta parte, pues no puedo editar los dos juntos. Borro esta línea y si vuelvo acá, desapareció. Perfecto. Entonces acá hacemos una salida, que es número 1. La suma es número 1. Si cerramos esto, acá lo tenemos. Fíjense que acá ponemos una coma. La suma es número 1. Sí, en PC Int es coma, profe, ¿no? No tengo... Sí, este es un pseudocódigo que permite tiene varias sintaxis. ¿Sí? Hay que encontrarle cuál es la... Entonces, este es nuestro primer pseudocódigo que empieza acá, termina acá y se puede ejecutar con esta cosita verde. Ingreso un número 25, la suma es 30. Fíjense que acá es y 30 está todo juntito. Entonces acá tenemos que ponerle, por ejemplo, un espacio para que quede mejor. 32, la suma es 37. Entonces, básicamente, la idea es que ustedes instalen este programa, que hagan este pseudocódigo, lo pueden hacer escribiendo el código y después viéndolo acá, cómo queda el diagrama del flujo. Les voy a pasar después una serie de ejercicios para que ustedes realicen, para que ustedes se entreguen. Y así los pueden entregar ya de acá a 1 o 2 semanas, o ustedes puedan hacerlo. Bien. ¿Alguna duda con esto? Ahí Esto, por ejemplo, esto lo tienen que guardar
y lo guardan, por ejemplo, en la carpeta que hicieron, proyectos, fundamento de programación, acá hacen prueba 1, por ejemplo, y guardamos como suma. Suma. Fíjense que si vamos a la carpeta proyectos, fundamentos, prueba 1, acá me guardo este archivo suma PSC. Este suma PSC es este archivo de código. ¿Sí? Todos nuestros programas se pueden leer con cualquier editor de texto. Si ustedes quieren, si cerramos el PCInt y esto lo abrimos con el bloc de notas, ubican. Yo tengo en inglés, file, open, o abrir archivo. Disco C, proyectos, fundamentos, prueba 1. Acá le ponemos todos los archivos, suma PSC. Y es un archivo que se puede abrir con el bloc de notas, es texto. Después vamos a ver un poco la diferencia entre texto, archivos de otro tipo. Pero son los archivos más simples que hay, los archivos de texto. Todos nuestros programas van a estar escritos en este tipo de archivos, ¿sí? Y mismo los archivos que después vamos a programar en el lenguaje Java, que es un lenguaje un poco más complejo, también van a ser todos archivos de texto. O sea, la idea es que aprendamos el lenguaje escribiendo esos archivos de texto, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con esto? Sí, profe. Decime. Había en el programa, decía leer número 1. ¿Eso en Java es como hacer la variable directamente? Bueno, es una buena pregunta. Yo todavía no quería llegar a eso, pero después vamos a... La idea es que pasemos. Yo no quería avanzar con Java hoy porque todavía no sabía bien en qué estado estaban con el tema de la implementación, de la instalación. Fíjense, acá tienen los últimos archivos que usaron. Acá tengo el que puse recién, lo puedo abrir. En realidad, este número 1 es una variable. Lo que pasa es que en este tipo de programación no me está... O sea, la variable hay que... En un lenguaje de programación, en otro tipo de lenguaje, como el Java, esa variable previamente tiene que estar definida en algún lado. En este lenguaje no está definida, se crea en ese momento. Cuando hago leer número 1, ahí número 1 se crea y queda como variable interna. Pero en Java sería una variable interna que habría que predefinir. ¿Se entiende? Sí. Sí. Por eso, Igual la idea es que pasemos... ¿eh? Que en PCInt también se puede definir. Tipo, no se usa... Claro, pero... Así. Claro, es más permisivo, es más... O sea, las variables es una forma de empezar a programar. Pero después cuando lo vemos en Java, vamos a ver, tener la necesidad de definir cada variable que usemos. Esta variable, sí, acá tenemos una sola variable, número 1. ¿Sí? Y eso lo pones como integer. Claro. Sí. Pero por ahora tengamos esta notación, sin definir las variables. ¿Sí? ¿Qué otra cosita? ¿Alguna otra pregunta de esto? No. ¿Vos, Erika, todo bien? Sí, sí. No tengo pregunta. Perfecto, buenísimo, excelente. Bueno, entonces vamos a... Podemos la clase ir
la vamos finalizando acá y ahora después vemos el tema de las tareas, ¿sí? Yo voy a dejar la grabación, voy a detener la grabación.